Tras varios meses sin actividad en la Fórmula 1, los test de pretemporada va a ser el pistoletazo de salida para esta nueva temporada 2023 de Fórmula 1. Están ya a la vuelta de la esquina y hay muchas cosas que son muy interesantes para tener en cuenta en estos test que vamos a vivir, estos 3 días que vamos a tener completos, más de 8 horas de acción en Bahrein. Así que os vamos a contar 5 de esas cosas que tenemos que estar atentos para estos test de pretemporada en Bahrein para la temporada 2023. La primera de esas cosas que tenemos que tener en cuenta es el motor Ferrari, más específicamente, no en sí el monoplaza del Ferrari, que obviamente también habrá que verlo, pero sobre todo nos queremos centrar en los motores del equipo Ferrari, que dieron comienzo en 2022 siendo muy competitivos, dando un salto de calidad con respecto al año anterior bastante grande, pero luego pues fue desinflándose un poco. Con el paso de las carreras, los problemas de fiabilidad se fueron acentuando en el motor Ferrari y haciendo que el equipo de Maranello tuviese que exprimir mucho menos su motor y perdiendo mucha de esa potencia que le caracterizó al principio de temporada, la cual era uno de los motores más rápidos ya que conseguía acelerar muy fuertemente, muy rápidamente y conseguir pues al final de recta alcanzar más o menos las mismas velocidades puntas que lo hacía el Red Bull, que el motor Honda de aquel Red Bull pues era el mejor del año anterior. Las mejoras de fiabilidad sin embargo han llegado para el motor Ferrari y los de Maranello prometen mayor potencia al haber arreglado dichos problemas de fiabilidad. Incluso Günther Steiner contó que este motor sería una bomba, según lo que le comentó Mattia Binotto antes de dejar el equipo Ferrari. Lo conseguirá el motor Ferrari, conseguirán tanto el Haas, el Alfa Romeo y el equipo Ferrari tener un motor más competitivo y sobre todo más fiable, lo veremos durante esta temporada y esperamos ver las primeras pinceladas en estos test de pretemporada. Otro de los aspectos bastante interesantes es acerca del equipo Aston Martin. Sabemos que el equipo Aston Martin pues trae muchas novedades, desde el 90% en la aerodinámica del monoplaza que ha variado, desde muchas cosas que han ido cambiando hasta el punto de incluso de incluir a Fernando Alonso en su plantilla de pilotos para esta temporada. Pero hay algo que también es bastante interesante que se está comentando en el paddock. Los datos que están saliendo en el túnel de viento del equipo Aston Martin están siendo buenísimos. A estas alturas del año todo ha de ser cogido con pinzas, pero hay grandes rumores dentro del paddock en las últimas semanas, pues se insinúa que estos datos no es que sean buenos para un equipo zona media, sino que lo son para un equipo de zona alta. Los hay quienes están comparando a este Aston Martin con el equipo Brown GP del año 2009 y con toda la expectativa que hay por este equipo Aston Martin, con la llegada de Fernando Alonso, con las mejoras que están vendiendo que tendrían que tener este equipo, pues hay muchísima expectación por ver en estos test de pretemporada si el equipo Aston Martin está competitivo para la zona media o incluso para la zona alta. El porpoising la temporada pasada fue uno de los mayores problemas, uno de los mayores quebraderos de cabeza para todos en la Fórmula 1. Tanto el equipo Mercedes, que fue uno de los que más lo experimentó, como el propio equipo Red Bull, que fue uno de los que menos tuvieron problemas, pero también presentaron varios de estos problemas. Será interesante ver en estos test de pretemporada si este porpoising ha desaparecido o no. Ahora será interesante ver si estos equipos han logrado solucionar o no este problema, aunque desde el equipo Alfa Romeo, por ejemplo, han dejado entrever que este problema seguirá durante el comienzo de este año, al menos durante este comienzo. Veremos si final de temporada se podría haber solucionado. Y por ejemplo, en el equipo Mercedes se pudo ver aparentemente algo de este problema durante su Filming Day, así que será interesante ver si el porpoising sigue siendo una realidad en la Fórmula 1 durante 2023 o lo hemos erradicado. Red Bull fue el segundo equipo en presentar su monoplaza, el RB19, aunque en la presentación la verdad que se centraron más en aquel acuerdo con Ford. Aún así, Red Bull en realidad solo nos enseñó el diseño del monoplaza, porque del monoplaza en sí no nos enseñó nada ya que llevaron una maqueta, y será interesante ver qué es lo que presentará Red Bull. Red Bull es uno de los equipos que más expectación generan para este año tras haber dominado por completo la parrilla el año anterior. Hay mucha expectación, puesto que los campeones aún no han enseñado nada del monoplaza, al haber enseñado solo cómo lucirán por fuera el coche. Eso es algo que ya hicieron también durante 2022 y llegaron a los test de España, los primeros test que se disputaron aquel año, con un diseño rompedor que dejó boquiabiertos a sus rivales y propiamente pues acabaron dominando la temporada. ¿Lograrán hacer lo mismo este año? Y no solo el equipo Red Bull, porque todos se han guardado unas en la manga, como hemos podido ver cuando han realizado sus Filming Day y demás. Aston Martin ha sido el único equipo que ha presentado su monoplaza al completo, dicho esto por Fernando Alonso. Los de Silverstone no tuvieron problemas en enseñarlo, pues consideraron que al quedar tan poco tiempo para comenzar la temporada, no habría tiempo para copiarles si algún equipo se lo planteaba. El resto no ha opinado así y todos, pese a haber mostrado ciertos avances, se han guardado ciertas cosas. Esto pudo ser más notable incluso durante el Filming Day que ha tenido lugar esta misma semana en McLaren, los cuales publicaron un vídeo ocultando claramente el fondo plano. ¿Qué ocultarán?
Y como hemos mencionado, estas son solo 5 cosas que será interesante tener en cuenta para estos test de pretemporada, pero hay muchísimas más y simplemente por ver, obviamente, a la Fórmula 1 regresar será bastante interesante. Nos encantaría saber vuestras opiniones y qué es lo que pensáis que veremos en estos test de pretemporada de Bahrein, que está ya la temporada a la vuelta de la esquina.